Listo. Si nadie tiene algún comentario, vamos a iniciar. Empezamos la clase pasada con lo que era la prueba de inspección judicial. Ya sabemos que es cuando la autoridad, con sus sentidos, va a revisar aquel acto o aquel posible acto que se encuentra en litigio. En ocasiones puede ser de que una persona tenga, por ejemplo, un terreno en donde diga que construyeron en ese terreno indebidamente y se pida que vaya el juez para que identifique que se encuentra dentro de los límites. Hay algunos aspectos en donde el juez como tal no va porque no es necesario, sí se puede comprobar con otros medios de prueba, ya sea fotografías, videos, pero si por alguna razón se llegará a necesitar, el juez tiene que ir a este lugar para que con sus sentidos verifique esa situación. En ocasiones puede ser una servidumbre en donde señalen que si no se da esa servidumbre, ese caminito, pues no puede salir los que se encuentran en terrenos posteriores. Y tiene que ir el juez, verifica que efectivamente es la única forma de poder desembocar a una carretera o a un camino principal y con ello es más que suficiente para determinar que se genere esa servidumbre en materia de terrenos. Y así hay muchas situaciones en donde se permite que vaya el juez. Pero para poder hacer esto, primero tiene que tener ciertas formalidades y entre ellas cómo se debe de ofrecer. En primer término, debe ofrecerse en el escrito que trabe la litis, es decir, la demanda o la contestación. Si no lo presenta en ese momento, pues entenderá de que si por alguna razón la quiere presentar en otro momento, la van a desechar. También que el oferente precise los puntos sobre los cuales versará esta, misma que deberá ser materia de tal inspección y no de un medio de prueba diverso. Es decir, tiene que señalar que efectivamente esa inspección va a implicar algo trascendental o que se necesite para que se compruebe lo que se está demandando, lo que les decía de la servidumbre. Tiene que ir el juez para verificar que efectivamente si no cruza o no puede, si no se deja esa servidumbre, las demás propietarios no pueden salir, los que se encuentran detrás de ese terreno. Bueno, no sé si conozcan ese concepto. Bueno, me imagino que ya lo vieron en materia civil. Obviamente hay algunos terrenos que se encuentran anteriores a otros que se encuentran más distales a un camino y hay ese término para que uno de los terrenos que se encuentran cercanos al camino que desemboque a, no sé, a un pueblo o incluso a la ciudad, la única forma es por esa vía, pero es territorio privado o es terreno privado. Entonces se genera como que una franja en donde esas personas, o en este caso pueden ser carros, pasen o puedan atravesar sin violentar la calidad de propiedad privada para que puedan llegar a desembocar en ese camino. Entonces, eso se llama servidumbre. Y muchas ocasiones, pues, el hecho de que lo describan ¿cómo se llama? En el escrito, de nada servirá si no tienes otros elementos, por ejemplo, fotografías o un plano más elaborado. Y generalmente lo que se utilizaba o llevó a utilizar es la inspección judicial, es decir, que fuera el juez y verificara que efectivamente era la única vía. Entonces, se tiene que especificar para qué lo quieren esa inspección, porque imagínense el hecho de que se salga el juez de su juzgado implicaría que todos los demás casos que ya tiene, por ejemplo, cita para poder desahogar, no sé, una audiencia o el ofrecimiento de pruebas, pues va a tener que romperlo o va a romper esas citas para poder ir a esos lugares. Obviamente se tiene que agendar y eso lo tiene que hacer el juzgado en particular. Pero tiene que se tiene que expresar, o sea, tiene que ser como que la última instancia y sobre todo tiene que estar justificado. Y luego, este medio de prueba siempre será presidido por el juez, actuando con secretario que dé fe.
siempre va a ser lo que diga el juez. Literalmente está el juez viendo y empieza a desarrollar la diligencia. Desahoga la diligencia y a un ladito está el secretario donde está transcribiendo todo lo que esté señalando el juez. Dicen, nos constituimos en tal lugar, por así haberlo señalado el oferente, estamos en tal esquina y van describiendo en dónde se encuentran y posteriormente señalan cuál es la situación que se debe desahogar. Puede ser, repito, la servidumbre o puede ser que haya una invasión de terreno por parte de una persona frente a otra, o puede ser de que efectivamente no se encuentre lo que están señalando estas personas de que, no sé, que haya algún carro bloqueado o estén bloqueando un terreno. Ellos van a verificar que efectivamente se esté dando eso, si es eso, o sea, vamos, si se está dando para solicitar el retiro o bien para efectivamente darle pie a un derecho que tenga la persona. Entonces, para eso va a servir nuestra inspección. También, una vez admitida, esta se tendrá que desahogarse en la fecha y hora señalada, precisamente en el lugar determinado y sobre la cosa y objetos señalados, solamente para lo que se determinó la prueba de la inspección judicial. Es la única forma que se va a desahogar. Si por alguna razón ahí alguna de las partes dicen, no, pero es que también fíjese que también está, el juez va a decir, ¿sabes qué? Eso no corresponde al tema que se me citó o por el tema por el cual se me citó en este lugar. Lo va a rechazar esa nueva actuación y se va a enfocar única y exclusivamente en el término, a los términos que se señalaron en el expediente. Aparte, no solamente se va a señalar eso, sino también se va a precisar de las partes sus representantes o abogados. Si se encuentran ahí alrededor, pues los va a tener que describir y van a tener que firmar dicha acta. ¿Ok? Van a ser esas personas y también, aunque se me hace muy burdo, les soy sincero, porque también piden testigos de identidad. Eh, pero vamos, o sea, si el juez que tiene la fe y bueno, en este caso el secretario que tiene la fe para decir que todo lo que están haciendo o todo lo actuado es veraz, es verificable, pues el hecho de que le pongan testigos, pues como que no cuadra. Es como cuando van ante un notario y piden el registro de un testamento y ¿cómo se llama? En ese proceso, pues le piden testigos ¿cómo se llama? A la persona que va a realizar ese testamento. Pues si el que tiene la fe pública ya se encuentra ahí, pues qué necesidad de generar ese tipo de situaciones. Pero así está nuestro Código Civil y por lo tanto, pues tenemos que apegarnos a él. En el momento del desahogo se levantará el acta respectiva, lo que les había comentado, haciéndose constar todo aquello que fue apreciado por el juzgador. Él va a estar describiéndolo, así como en el Quijote de la Mancha, en donde el Quijote empieza a describir y Sancho empieza a analizar lo que dice el Quijote. Así también el juez va a estar identificando y el secretario va a ir transcribiendo todo lo que haga, todo lo que diga el juzgador. Al final, pues ya como les dije, se firma y se da como una prueba. Esa prueba tiene valor pleno porque corresponde directamente de la autoridad. Y luego, por otra parte, tenemos lo que conocemos como prueba pericial. Bueno, antes de esto, ¿algún comentario respecto a la prueba judicial? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso, perdón. Ay, Dios, siempre se me confunde Alfonso y Alonso, una disculpa. A ver, ¿Sí? profesor, mire, yo tengo un caso particular Uh-huh. sobre la demanda precisamente de una invasión de terreno, Uh-huh. donde bueno, se tuvo que demandar porque se metieron al terreno, pues construyeron en un terreno que se tenía,
que tenía ciertas medidas, y ellos invadieron por más de 50 centímetros, me parece. Que bueno, ahí tal vez los compañeros o personas que no están muy involucradas en esto de la construcción, pues 50 centímetros podría parecer ¿Poco? que no, pues que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí es bastante, 50 centímetros en un terreno y a lo largo. Y bueno, pues se dio todo un proceso hasta llegar incluso a un juicio. Y fue casi de carácter oral, que yo estuve presente en él. Sin embargo, yo veía que el juez apoyaba mucho a la parte que ofendía. El juez decía que, así como que otorgásemos el perdón, ¿verdad? Así como que, ay, pues ni es tanto el terreno y todo. A mí se me hizo muy manipulado eso, licenciado. La verdad, en ese momento, bueno, yo no sabía nada de derecho ni nada, yo llevé un abogado. Sin embargo, yo le decía al abogado, no, dile esto y dile lo otro. O sea, ¿cómo era posible que se cargara hacia el lado de la persona que estaba ofendiendo, quiero decir, al que invadió? Finalmente y afortunadamente sí se ganó, pero pues noté mucho esa situación. Híjole, qué difícil, Moisés, porque en efecto no debe hacer eso, un análisis subjetivo por parte de los jueces puede ser determinado como algo correcto. El único que puede hacer, es más, perdón por tomarlo así, pero el que puede ni siquiera tomar partido, el único que puede someter como laxicidad o flexibilidad es una mediación. Es decir, previo a que se generara este conflicto o que ya se pasara con el juez, se debió haber ido a una instancia de mediación en donde aquí sí puede decir, oye, pues fíjate, ¿qué tal si, es un ejemplo, no, obviamente depende de lo que quiera la parte actora y sobre todo la parte afectada, pero decir, bueno, esos 50 centímetros extra que yo te estoy quitando, te los compro. Y que la otra persona diga que sí se quiere hacer. Pero el hecho de que por muy 50 centímetros o por muy vamos, incluso hasta por 10 centímetros, es que suena absurdo, pero hay una afectación en tus derechos o hay una afectación en en una proporción o sea, tú pagaste por eso, vamos, eso es lo que, por eso estamos aquí como abogados. No es tantito ni tantote como, perdón por esa expresión, pero es lo justo, o sea, no te pido más a ti, señor juez, y si el juez hace ese tipo de comentarios, definitivamente tenemos problemas, e incluso ellos tienen la posibilidad, ustedes como particulares, de ir ante el Consejo de la Judicatura para señalar a esos jueces. Muchas veces aquí en México no hemos tenido o no hacemos ese tipo de situaciones porque, para empezar, el abogado, pues él siempre va a seguir allí en los litigios y si se queja un abogado de un juez, después lo tienen así como que en una lista negra, desgraciadamente, y mal hecho, definitivamente, pero sí los tienen así como que esta persona es rijosa y por lo tanto, en materia de jurisdicción, en ocasiones se puede cambiar o se puede dirigir una circunstancia por parte del juez para beneficiar a unos o para otros, pero de manera subjetiva. Afortunadamente existe lo que conocemos como segunda instancia, en donde podemos defender cualquier violación de derechos humanos, pero mientras hizo, como dicen, tragar sapos a la otra persona. Pero sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Moisés, respecto a que no debió ser parcial el juez. Y eso se ve claramente en algunas veces incluso en las expresiones que hacen. Dicen, es que está Es enojado. correcto, y había otra situación. Se veía que el juez conocía al que estaba ofendiendo, ¿cómo se dice? Bueno, la persona a quien estábamos Sí, demandando. en este caso, Había una situación, ajá, en la parte demandada. sí, a la demandada se notaba que ya tenían
es que eran amigos de otras circunstancias. Por eso se empezó era muy notorio cómo el juez pedía en muchas ocasiones que nosotros, ¿verdad?, recapacitáramos en lo que estábamos solicitando, porque pues como que no era justo, cuando en realidad la injusticia había venido de ellos, porque era alevosía y ventaja de cuando no había nada construido, y la constructora nos da X metros, ¿verdad?, muy claramente ahí, y él dice, no, pues es que, pues como no había nadie, yo pensé que se iban a recorrer. Muy mal hecho, porque uno debe de mandar a hacer un deslinde. O sea, cuando ya la gente seria sabe cuál es el procedimiento para poder construir, uno debe hacer un deslinde que viene de la ley, ¿verdad? Ellos son los que nos dicen, de aquí a acá es tu terreno y está medido por medio de topógrafos, y no nada más así como que, pues yo creo que llega hasta ahí, y de aquí para acá yo agarro, y por eso luego vienen las problemáticas. Sí, no, entiendo tu concepto, afortunadamente, y qué bueno que, fíjate, lo que decía el juez, ¿qué tanto es tantito? Diría un narrador allá en la Ciudad de México, pero ese tantito es más que suficiente como para perjudicarme. Ahorita, como punto y aparte, me tocó hacer lo que es la asignación de diputados, y por .065, perdón, tuve que asignarle a un diputado a un partido político, pero es por .035. O sea, cualquier otra persona, vamos, prácticamente como este juez que me está diciendo, dice, ¿qué tanto es el 0.35%? Hay que ser, bueno, no hay que ser tan malos como te decía, y sin embargo, ese .35 implica una injusticia para un partido político, y no, obviamente no lo permitimos. Así también el juez puede decir misa, porque al final esos 50 centímetros no son solamente 50 centímetros, como bien dices, hacia, no sé, a una sola dimensión, sino son en ambas dimensiones, y te está perjudicando en toda esa línea, en todo ese terreno. Y muy mal hecho, repito, por lo que hizo este juez, pero qué bueno que fue todo a buen cabo. ¿Sale? Sí, maestro, porque esos 50 centímetros, si tiene de largo el terreno 10 metros, 15 metros, pues son esos 50 centímetros por todos esos metros, entonces Sí, sí. no son 50 centímetros. Sí, no, entiendo, sí, cierto, Cristina. Y otra de las injusticias es que lo querían pagar a valor catastral, que era una cosa muy irrisoria. O sea, el terreno tiene un costo X, usted sabe la plusvalía, ¿no? Y el valor catastral siempre es muy bajo. Entonces usted hacía la cuenta, no sé, estoy hablando ya nada más, no sé, pues a que le paguen sus 2,000 pesos, ¿no? Entonces le digo, no, mire, vamos a hacerlo de esta manera, no se preocupe, vamos a meter una pala mecánica que mida 50 centímetros de ancho y le vamos a tumbar todas, porque ya tenían construido toda esa parte. O sea, yo quiero ser justo. No quiero robarle nada más que me dé mi terreno. Entonces, vamos a y ya no les gustó. Entonces, sí, ya se pagó a otro precio, ¿verdad? Sí, definitivo. Bueno, sí, hay otra. Por ejemplo, si tú compraste el metro, un decir, a 5,000 pesos, pues ellos te van a tener que pagar el metro a 5,000 pesos, aunque el precio catastral diga otra cosa. Eso es correcto. Ahí no implica, qué buen punto tomas, Cristina y Moisés. El concepto de catastral no debió haber sido por parte me imagino, del juez. Si fue del juez, también está mal, porque tú tienes cómo comprobar el costo de tu casa, y sobre todo, cómo es que está valorado en ese momento. Creo que hay una lista de cómo se actualiza en materia de comercio. Pero en materia catastral, si tú tienes el contrato, era absurdo. Y sí entiendo eso generalmente. Eso decía el juez, ¿eh? Eso decía el juez. Bueno, qué barbaridad. Qué bueno, después me dices cuál fue el juez para para tenerle mucho cuidado, porque, perdón, es que no, se me hace muy... A ver, licenciado, no sé si cuando ya viene el dictamen y todo eso, ahí viene el nombre del juez, porque ya fue hace varios años.
Ah, sí, Entonces pero ya no me acuerdo. no te preocupes. Incluso ¿No? deben estar digitalizados todos aquellos Sí, resoluciones. nada más por curiosidad un día lo voy a buscar, Ajá. pero sí, no me acuerdo ya, Ah, no, sí. honestamente no. Pero sí fuimos como en las películas, fuimos a juicio, aquí en el Palacio de Justicia. El juez estaba en medio, la parte acusada de un lado, nosotros de otro, cada quien con su abogado. Ellos llevaron, no le miento, como unos 8 testigos. Y bueno, a mí la razón me asistió, bendito sea Dios, yo no, nada más llevaba a mi abogado, Con pero eso. sí, todo salió bien. Pero sí fue así tipo película, ¿eh? ¿Usted qué Ay, dice? no. ¿Usted qué opina? Y todo eso. No, pero qué bárbaro. Y una disculpa por recordarte esa situación. Afortunadamente, ya la puedes decir como anécdota, como en este momento. Y, y no dudo mucho que te vuelva a pasar. Si no, pues ya vas a tener las bases para poder incluso Para hacer eso algo. nos estamos preparando, licenciado, Exactamente, a lo eso es lo que que venga. eso. Me gusta la actitud. Bueno, vamos a continuar con la prueba parcial para concluir esta parte de las pruebas, ¿va? La prueba pericial es algo muy interesante porque si bien el juez es perito, excepto el juez que le tocó muy cerca, eh, eh, quitando esa salvedad, todos los jueces son peritos en su materia de derecho. O sea, hicieron una prueba, hubo un examen de oposición y al final fue determinado a estas personas como expertas en las normas, tanto, bueno, estatales o en este caso, tratados internacionales y convencionales. Pero resulta ser de que, pues si son muy expertos en materia legislativa, pues no lo van a hacer en otras circunstancias. Yo en lo particular me declaro ignorante en unas cosas de tecnología. Afortunadamente sí me defiendo en algo, pero no soy experto en esas circunstancias. Así también pasa en materia de procesal civil. Hay algunas pruebas que por los avances tecnológicos o tecnocientíficos, como dice aquí, de los últimos siglos se ha incrementado la necesidad de tener ciertos conocimientos respecto a ciertas complejidades. Vamos, actualmente se pueden utilizar como pruebas mensajes instantáneos o de WhatsApp. Bueno, aquí en México no sé qué tan avanzados estemos al respecto, pero por ejemplo en Estados Unidos es más que suficiente un mensaje para identificar o bien hacer medidas cautelares respecto de una persona a otra por violencia, por ejemplo, o bien como prueba de una compraventa. O sea, es tan eficiente ya con la tecnología que tenemos que cualquier expresión que hagamos para una obligación o un derecho es suficiente para presentarlo ante el juez y que lo avale. Pero para ello hay algunas circunstancias en donde nos tenemos que servir en la justicia de ciertos mecanismos. Repito, actualmente es muy fácil llevar una USB con MP4, con un video de MP4, y estoy hablando de un tipo de archivo. Presentas ese MP4 y se desahoga el video. Ustedes díganme, hace 20 años, si podíamos hacer lo que estamos haciendo actualmente con los videos. Pues prácticamente era imposible. Es más, ya están incluso posteados en algunas páginas de redes sociales en donde uno puede identificar algún acto que implique una obligación y con ello se determine la ejecución de dicha obligación. No sé si alguien de ustedes ha comprado por Facebook o por alguna aplicación. Es bien fácil ya hacer eh, la, esas compraventas, pero en ocasiones existe algún tipo de conflicto respecto a, por ejemplo, si se mandó la sugerencia o bien se cambió ¿cómo se llama? El precio en ese inter. Para eso hay gente experta en donde va a actuar durante un juicio y va a determinar si fue veraz o bien si la actividad que se está aduciendo es correcta. La clásica de todo, de siempre, es el de la firma.
porque esa es como la voluntad expresada en alguna imagen, en este caso plasmada en tinta. Y muchas ocasiones, como ustedes ya sabrán, hay algún tipo de falsificación de una firma, o bien una persona ignora que hizo un contrato hasta que ve ya la ejecución de dicho contrato. Y cuando lo ven dicen, ah, chaval, pues es que este no es mío, esta firma. Actualmente, y con la tecnología, no sé si se han fijado, ya tenemos lo que conocemos como firma electrónica. Por ejemplo, en el SAT es la FIEL, o bien en algunos casos, sobre todo en materia de justicia, ya puede uno firmar, se hace como un cuadrito y tiene una serie alfanumérica en donde se identifica la firma de esta persona y hay algunos movimientos o cada vez que se hace una firma hay unos cambios que da pie a que esa firma sea única y nadie la pueda falsificar. Pero, repito, puede haber alguna situación en donde se pueda dar esa falsificación y necesitamos a algún experto. También puede ser de lenguaje. Algunos contratos están en francés, en alemán o en ruso y necesitamos a un perito en esa lengua donde pueda transcribirlo y posteriormente se pueda, ejecutar dicho contrato. Hay gente que pues así hace los contratos aquí en México y luego si hay un conflicto pues prácticamente tiene que contratar ese tipo de técnicos. Entonces, dice el artículo 294 de nuestro código que la prueba pericial tendrá lugar cuando se requiera conocimientos especiales de las cuestiones de un negocio relativo a alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria, y en el caso en que expresamente lo prevenga la ley. Algunas ocasiones, bueno, yo en lo particular, yo no sé nada de arte, o sea, vamos, sí me defiendo, pero yo no podría tasar una pintura, vamos, digamos, un Da Vinci. Yo por lo que me han dicho, yo podría decir que un cuadro puede costar 20 millones de dólares. Y en la mera verdad, a lo mejor en el momento no solamente cuesta 20 millones, cuesta 70 millones y yo estoy malbaratando esa pieza. O bien, al tratar ¿cómo se llama? De pelear ese ajuste, pues necesitaría una prueba o una prueba pericial por parte de un experto en artes o en técnicas, o bien, como bien decíamos, en la firma autógrafa de una persona. Eso necesita práctica, vamos, existen ciertos elementos en donde se puede identificar la firma de una persona y por consiguiente, pues esa persona que estudió, que leyó, que sabe de eso, al momento de que se presenta la prueba, ¿cómo se llama? El contrato, va a identificar plenamente si es o no es la firma de la persona demandada. Entonces, para eso sirve en esta prueba, ¿sí? Sí, maestro. Yo, por ejemplo, trabajo ahí en la Junta Local y hay muchos de los actores que los hacen firmar desde antes, cuando les dan el empleo, firman hojas en blanco. Entonces, pues ya cuando los despiden, pues hacen ahí su renuncia y todo eso. Entonces, pues ya ellos, aunque ellos digan que no firmaron ningún papel de renuncia, pues ya tienen su renuncia. Sí. Porque lo firmaron en blanco. Entonces, eso es lo que un poco se aprovechan los patrones. Y también hay muchos actores que como que hacen la firma diferente, pero al momento que llega el perito, pues aunque la hagan diferente, sus rasgos son los mismos, entonces llega a ser que sí es su firma. Sí, tienes toda la razón, Cristina, y desgraciadamente así pasa aquí en México. Vamos, no hay justificación, pero en ocasiones los propios patrones se justifican o piensan que es válido eso y lo hacen porque en ocasiones les tocan empleados bastante complicados en la materia. Por ejemplo, hace todo o tiene todos los elementos, vamos, se contrata y todo, y esa persona es experta en demandar a ciertos patrones.
Entonces, como Sí, no maestro, presenta... Sí, perdón, así hay un montón. Haga de cuenta que ya hasta conocemos los nombres y todo, que trabajan 15 días, 22 días y ya están demandando y de eso viven. Y a sí. veces hay una familia que se apellida Montelongo, Ah, que sí. todos, desde la mamá hasta el papá, los sobrinos y todos hacen lo mismo y a eso se dedican. Ay, ese es un ejemplo clásico de aquí en Aguascalientes. Oye, Cristina, ¿y si proceden sus demandas? En este caso, si ahí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ahí ustedes ya los conocen y eso sí proceden, y los jueces que los conocen y que saben que están haciendo, pues, mal uso de, no sé, Fraude, de ¿no? las leyes. Eso sería un fraude. Por ejemplo, ahí no puede hacer algo la autoridad referente a esas personas. Fíjate que mucho lo hemos platicado, pero pues dicen que no, porque es un derecho que tiene el ciudadano, entonces pues se le tiene que admitir su demanda. Yo decía, bueno, aparte, también hay personas que trabajan 3 días, un día, una semana y van y demandan. Entonces yo digo, pues esas personas que piensan que tienen derecho con que trabajaron 3 días o una semana, o sea, yo pienso que debe de haber como un tope para que tú puedas demandar a un patrón, o sea, que ya trabajaste mínimo a lo mejor un año, para que tú lo puedas demandar, para que de veras tú tengas algunas prestaciones que se te deben o todo eso, porque pues con una semana, 3 días y así, pues, ¿a qué tienes derecho? Pues a nada. Precisamente, Técnicamente, ¿verdad? Ni derecho a vacaciones, ni derecho a nada, porque no has generado aún nada. Pero bueno, aquí yo también quería hacer un comentario. Qué bueno que está Cristi ahí, que ve muchos casos. Cuando el patrón obliga al empleado a renunciar por medio de, pues, triquiñuelas y mentiras, por ejemplo, que está coludido con sus mismos abogados y en un acto de justicia se lleva al empleado, ¿verdad? A, a una presión y luego ya se le obliga ahí mismo, se le dice, no, si no firmas, se te va a demandar por esto y esto y esto. Y bueno, pues el empleado termina por esta presión cediendo a firmar la renuncia, cuando en realidad pues ahí hay una injusticia, ahí cómo se procede. Mira, lo que cuenta mucho es el papel firmado y muchos pues ya lo que hacen es hasta que ponen las huellas. Entonces, pues ahí va a salir que sí es su firma, que son sus huellas, pero bueno, se va a llevar todo el juicio y en el juicio pues él va a llevar sus pruebas, va a llevar sus testigos y ya en base a eso el juez va a resolver, pues sí, en realidad lo más justo que sea, si es que acreditan en verdad sus pruebas, porque pues hay personas que en realidad no tienen pruebas y pues cómo acreditas la injusticia que se te hizo. Simplemente, fíjate, mi hijo trabajaba en Walmart y y lo encerraron en una oficina los guardias de seguridad para que firmara su renuncia. Y eso es a lo que me refiero. Y lo tuvieron como 2 horas ahí. Entonces él, pues no sé, se le ocurrió, me habló por teléfono y él les dijo, le voy a hablar a mi abogada, que no sé qué, no les dijo que era su mamá. Entonces yo me dejé de ir a Walmart y nada más que les dije que llegué a eso, soltaron a mi hijo. Y no firmó nada. Pero pues eso es también muy delicado porque pues Y no es los como un pudiste haber, secuestro. exacto, demandado por Exacto, secuestro. exacto. Entonces, ya muchos patrones lo hacen y los de Walmart son los que lo hacen más y le decían a mi hijo, vamos a decir que robaste esto, otro, que le ponían audífonos, que se había robado. A eso Sí, me refiero, exacto. a eso Sí, que sí, son sí. mentiras, o sea, Así lo lo hacen. querían Sí, correr y lo presionan de esa manera sí, y dicen que vamos exacto. a levantar un acta judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces el empleado se asusta, dice, ay, no, pues no, Sí, bueno, pues ya no, les firmo. y lo amenazaban que le iban a hablar a la patrulla, que se lo iban a llevar a la cárcel y no sé cuánto. Pero bueno, lo bueno que mi hijo, como pues bueno, oye que yo platico de todo eso y todas esas cuestiones, pues se le prendió como el foco y me habló por teléfono. Entonces, pero pues pero todos los demás, pues los hacen firmar. sí, definitivamente. Lo mismo hacen con los de Nissan, ¿eh? Exactamente les hacen lo Sí, mismo. exacto. Sí. Sobre todo porque tienen en gran medida mucho es propiedad intelectual. Y cualquier justificación, por ejemplo, de una USB o algo que pueda utilizarse como medio de espionaje, lo que hacen es, con eso, con la mano en la cintura, presentan de que es que trajiste una USB que corresponde, o que de ahí obtuviste algunos planos, algunos diseños de algún auto, y es más que suficiente para presentarles o para despedirlos.
Actualmente tenemos todos los que son trabajadores, bueno, salvo que de plano sí ya no tengamos esa tecnología, tenemos celulares en donde se pueden grabar todo tipo de conversaciones. Eh, Salvo también, repito, de que hay algunas situaciones en donde, por ejemplo, cuando vayan a presentar la renuncia, se puede grabar la conversación y la fecha en que se encuentra generada esa grabación de voz es más que suficiente para poder identificar cuándo se generó dicha conversación. Repito, actualmente porque tenemos esa tecnología, pero como bien dice Cristina, hay gente que, por desgracia, con la necesidad de algún empleo, aceptan incluso firmar algún papel en blanco. Y peor aún, no solamente eso, yo me acuerdo de un señor, porque me tocó, que como tenía bienes, o sea, tenía que vender ciertos productos, no solamente les obligaban a firmar su renuncia, sino que por en la cantidad de bienes que tenían, tenían que firmar pagarés que correspondía a los bienes que tenía en la camioneta. Entonces, si por alguna razón faltaba uno, ya tenían otro elemento para cobrárselo al trabajador o en este caso al empleado. Así de feo estaba esa situación. Y me consta porque a mí me tocó defender a una persona que le hicieron eso. Y se siente bien feo. Exactamente. Fíjese, y también a veces pues bueno, si las injusticias, porque pues aunque uno esté ahí, hay muchos abogados, peritos y todo, pues que no sé qué palabra pueda utilizar, si sea, pues deshonestos más bien con sus clientes, y pues les juegan chueco, o cobran más dinero y les dicen que cobraron menos, y hasta después que las personas van a ver pues en qué quedó su asunto, y hay gentes que les dicen que perdieron y cuál ganaron, cobraron y no les dieron nada, o hay peritos que en realidad los contrata la demandada y siempre para que diga sí es su firma, aunque no sea su firma. Sí, entonces eso es lo malo. Sí, tienes toda la razón, Cristina. Ahí para eso estamos nosotros, para dejar fuera este tipo de personas deshonestas, y pues por eso estamos estudiando. Y qué bueno que ustedes estén en ese punto de vista en donde, vamos, está del lado por parte de la justicia. A ver, licenciado, dígame. y no se puede contrademandar aún cuando ya firmó y ya dijeron, pues ya esta es la sentencia, ya te corrimos y te va a tocar tanto. Y que la persona que ha sido despedida diga, no, no estoy conforme. Aunque ya haya existido eso, hacer una contrademanda, ¿se puede? Es que, vamos, aquí el problema es cuando aceptas los términos finales. Es decir, si te dan una compensación y tú firmas, o peor aún, o muchas veces, no me dejará mentir Cristina, va el patrón con el trabajador para que con la presencia de la autoridad se dé fe de que se cumplió y se dio el finiquito. En esos casos en particular, si van voluntariamente con estas autoridades y se entrega lo que corresponde, o bueno, corresponde por decirlo de una manera, vamos, el hecho de que lo presenten, ya hay un consentimiento por parte de estas personas. Entonces, o pruebas o compruebas de que la renuncia fue manipulada por parte de la autoridad, o bien, si te van a dar algo de dinero, si lo aceptas, ahí ya estaríamos con un consentimiento expreso por parte de estas personas. Por lo tanto, sería correcto, licenciado. Todo eso lo entiendo, pero ¿podría existir algún caso en donde diga, bueno, ok, sí, se me dio y todo, ok, pero yo en el momento estaba bajo shock y bajo cierta presión y amenazado y por eso lo hice, pero ahorita ya me calmé y todo y ahora quiero contrademandar? Híjole, sí lo hacen, Moisés, porque hasta tienen el papel de la junta local de que recibieron su finiquito, recibieron eso, y aún así llegan a volver a demandar al patrón. Perfecto, ¿y se puede? ¿Sí ganan? No, o sea, es que haz de cuenta que
Por ejemplo, pasó con uno de Flextronics, que pasó y le dieron creo que hasta como $1,000,000 y aún así fue y demandó, porque ya cuando él se asesora con un abogado le dice, es que le faltó esta y esta prestación, no se las pagaron. Entonces él ya no está peleando todo, él ya nada más está peleando tales prestaciones. Entonces, pues se las tienen que pagar porque sí, en realidad les faltan. Pero entonces sí ganó. Sí. Ah, perfecto. Le dieron otros $600,000. Ándale, pues, sí, Qué bueno, entonces, O como sí, no, los maestros, por ejemplo, los maestros que los jubilan, hay muchas demandas de maestros jubilados que les faltó creo que una prima de antigüedad o algo así. Entonces, tienen juicio para que les paguen esa parte que no les pagaron. Bueno, aquí también, Cristina, no sé, bueno, salvo tu experiencia, pero que yo recuerde, cuando se determina que cuando se hace el finiquito, se determina de que se le pagó todos y cada uno de los derechos que tiene por parte de esta empresa. No sé si eso ya lo tengan como bueno, como autorizado, bueno, es que no es consentimiento, gracias. Bueno, sí, o sea, sí, eso quiere decir que él ya está de acuerdo porque él recibió ya eso. Pero, ¿cómo le diré? A veces se amparan, meten un amparo de revisión y cosas de esas, entonces el colegiado les acepta su amparo de revisión, les revisan y ya ven que faltaron, entonces pues les tienen que dar lo que les falta. Ok, ya vi cuál es la situación. Si por alguna razón existe algún derecho que no fue presentado, o sea, que no fue entregado incluso ante la autoridad, hay una violación de derechos humanos y por lo tanto se van ante el tribunal colegiado. Interesante. Exactamente. Me gusta esa idea. Mira, aquí aprendemos cosas. Y el colegiado, maestro, así como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. A veces está el caso y dice que no, y a veces está después el mismo caso y dice que sí, o sea, pues no, ahí no se sabe ya ahí con ellos. Es que depende mucho del proyectista. Exacto. Es que tiene una pregunta referente a la gente que trabaja del outsourcing, donde firman contratos, por ejemplo, cada 4 meses o cada 6 meses. Y, por ejemplo, si una persona tiene 5 años trabajando de esa manera y firma, y si quiere demandar al patrón por antigüedad y eso, ¿sí procede o no? Mira, por ejemplo, Manpower siempre hace lo mismo. Manpower, esa es una empresa, es un outsourcing. Ella contrata, por ejemplo, a gente de Compass, de Riken, de Nissan, y durante 3 meses, dice que es como tu prueba para ver si te quedas a trabajar. Entonces, ya pasando esos 3 meses, ya te dan la base y ahora sí ya eres parte de Nissan, ya eres parte de Riken, ya eres parte de Compass, de cualquier empresa. Entonces, pero cuando siempre estás en un outsourcing y cambias, pues se supone que en cada cambio te deben de dar tu liquidación y todo eso, pero aún así, pues tú tienes tu antigüedad porque tú puedes demostrar con tus contratos que te hacen, o sea, ya cuando tienes un contrato que dura más de 6 meses, pues ya es como quien dice una base. De hecho, es lo que iba a contestar. Sí, cuando existe ese tipo de trabajos temporales, llega un momento en donde existe una fijación de un patrón respecto a un salario. Y ahí es donde entra esta situación. Cuando ya pasan los 6 meses y ya tienes un horario fijo, un salario fijo y estás sometido o subordinado a esta empresa, independientemente de quién haya sido la encargada de presentarla, de prestarle los servicios, ya hay una relación patrón obrero y por lo tanto se puede demandar. E incluso cuando se demanda, puedes demandarle a todas las personas o todos los patrones que hayas tenido en este tiempo y someterlo a consideración de la Junta para que ellos determinen
o se haga el deslinde del patrón y por lo tanto, una vez que se haga el deslinde y ya se fije quién es el patrón, ante él es con quien se va a presentar la demanda. Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo de Nissan. A veces no son empleados de Nissan, o sea, son empleados de limpieza. Entonces, esos empleados de limpieza, pues demandan a Nissan, demandan al supervisor, demandan a la empresa de limpieza, y ya hasta que, por ejemplo, hasta que comparecen todos y dicen, no, yo soy el responsable de esta fuente de trabajo, es ahí ya cuando pues los otros los van a absolver, ¿verdad? Porque pues ellos no tienen nada que ver, nada más que a veces lo hacen como para presionar al que es el verdadero patrón para que les pague, porque se está inmiscuyendo a gente que ni nada que ver. Perfecto. Bueno, vamos, perdón, no quiero terminar esta conversación, pero necesito concluir lo de las pruebas porque si no nos vamos a quedar retrasados en nuestra clase. Me gusta, sí, maestro, claro que sí. Después seguimos hablando al respecto. A mí me encantan este tipo de conversaciones, me encantan las tertulias, y sobre todo en materia laboral. Ojalá y me toquen ustedes con, bueno, a veces me han dado clínica procesal laboral. Yo soy, sí tengo conocimiento, la verdad, pero a veces me ponen algunas materias que estoy un poco oxidado en ese tipo de temas, pero, por ejemplo, el proceso pasado, bueno, el año pasado me tocó, me tuve que actualizar completamente y veo algunas cositas que les expliqué que me gustaría, por ejemplo, con Cristina en algún momento dado hacer como un tipo de ejercicio. Pero enfoquémonos ahorita en esto y ya después vamos a ver cómo nos toca en los siguientes cuatrimestres, ¿va? Entonces, okay. Sí, gracias. Ay, no, pero qué padre. Bueno, a mí me gusta, repito, este tipo de temas. En cuanto a la prueba pericial, se discute si son asimilables a una prueba documental. Acuérdense que pues todo lo que diga el perito, pues lo tiene que plasmar en un documento. Por lo tanto, bueno, la lógica para estas personas es de que sí, es plasmado en un escrito y sobre todo porque corresponde a una serie de preguntas que se les hace a dicho perito, entonces pues todo está documentado y por lo tanto versaría en esa situación. La verdad es que no, la interpretación como tal es de que es un conocimiento técnico plasmado en un documento. No cualquiera puede hacer ese tipo de pruebas o no de esa prueba que le podríamos llamar documental, sino que es una explicación razonada, científica por parte de esta persona que se plasma, ya sea incluso, no solamente puede ser documental, sino va ante el juez y ahí le empieza a explicar por qué sí o por qué no es esa situación, lo de la firma. ¿Por qué sí es la firma de la persona? ¿Por qué no es firma de la persona? Ahí se va describiendo y se llega a esa conclusión. En este caso se trata de una prueba de naturaleza de carácter personal, consistente en la emisión de informes sobre cuestiones técnicas de mayor o menor calado, complejidad, elaborados por personas que con especialidad de conocimientos en la materia, constituye una actividad procesal encaminada a formar la convicción del juez o tribunal acerca de los hechos discutidos en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? De que el técnico o en este caso el experto en la materia, lo que va a hacer o va a señalar es una postura respecto de una situación. Volvemos al ejemplo de las firmas. Esta persona va a decir, miren, es que no puede ser firma de la parte demandada porque aquí en todos los documentos que anteriormente presentó esta persona, pues hace la A un poco más alta, más baja, ¿sí? Ahí igual no. Que escuché un sonido. Lo hace más baja, ponen unos puntos en determinados lugares que cualquier otra persona no lo haría. Es una maravilla esto porque implica dar argumentos. Alguien que ignora de esa situación lo va llevando de la mano para que el juez, en este caso, que es ignorante en ese tipo de peritajes o ese tipo de temas, se lo lleva de la mano y con eso le da convicción a la otra persona, digo, a la autoridad para
determinar si es verdadero o es falso una firma. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando hay un perito, pues hay otro perito, el de en la parte actora y en la parte demandada, van a decir, es que yo voy a presentar un peritaje en donde digo que sí. Y el que paga, perdón por ponerlo de esta manera, pero como bien decía Cristina, generalmente el que paga es el que manda. Entonces, se tiene que ir a un tercer peritaje para que cuando hay un disidente, y aquí lo interesante es de que cuando se llega a este tercer perito, el que lo paga son los dos. Si hay, sería muy raro, si ha pasado, me consta, que un peritaje de ambos, de dos técnicos, hayan dicho ambos que correspondía a un documento. Generalmente lo que pasa es de que uno va a decir que no por sus razones y otro dice que sí por sus razones. Entonces el juez, como no tiene claro esa situación, entonces lo que va a hacer es determinar un tercero, el cual lo van a tener que pagar los dos, y este último es el que va a determinar si efectivamente, vamos, si se inclina por un lado o por otro ¿cómo se llama? El tema, o en este caso, la situación o el hecho. También el perito debe tener un título de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenece la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer. Si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requiere título para su ejercicio. Recuerden que hay algunos peritajes que no requieren algún título o un diploma. Digo, puedo ser yo lo que quiera maestro o abogado o servidor público, pero les puedo asegurar que por ejemplo, un maestro albañil tiene muchísimo más conocimientos de una casa que yo. Yo me declaro ignorante, o sea, de plano. Y, por ejemplo, un maestro albañil, con toda su experiencia durante más de, no sé, vamos, de toda su vida, me puede decirme perfectamente que es un chaflán. Yo no sabía hasta hace como un año. Y ellos saben técnicas, saben una serie de situaciones que desde un principio pueden determinar incluso si una casa está bien hecha o una casa está mal hecha. Y no vas a necesitar o no van a necesitar algún tipo de diploma, pero con los cuestionamientos que se le puedan hacer, puede darle luz a la autoridad. Eso es lo importante, independientemente de si tiene título o no. Bueno, si tiene título o corresponde a ciertos peritos que requieren ese título, pues se les va a dar. Pero hay algunas ciencias o hay algunos oficios que por muy sofisticado que esté el ordenamiento o nuestro código civil, pues no puede exigirle un peritaje o, bueno, vamos, un título a alguien que en la construcción de una casa o bien de alcantarillado, vamos, o hay algunos temas que por más que se trate de profesionalizarlo, no es posible. Y sin embargo, esas personas tienen tanta experiencia o muchísima experiencia que te pueden dar un argumento razonable para poder resolver un conflicto. Como decía, por ejemplo, lo que le pasaba a Moisés. Claramente se puede identificar, bueno, algún topógrafo puede identificar claramente que hay una invasión. Entonces, lo presenta como tal, como prueba, y se hace la conclusión pertinente. ¿Ok? Bueno, esos que les decía que son de tercero en discordia, se va a obtener o se van a generar se va a tener ese perito a partir de aquellos que son oficiales, que están publicados o que se hayan publicado en el periódico oficial del Estado. En ocasiones, por ejemplo, sobre todo de idiomas o mediadores, expertos en mediación, lo que se hace es, se hace una lista y se publica en el periódico oficial del Estado para que cualquier persona que ocupara algún perito de un tema en particular lo puede buscar ahí. ¿Ok? Sí, maestro, mandan a hablar a los peritos de la PGR, que son los terceros en discordia. Ándale, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ofrece en la prueba pericial? Pues debe contener lo siguiente. Primero, señalar
con toda precisión la materia de la prueba y las cuestiones que deben resolverse en los peritajes. En este caso, si estamos hablando de una firma, se tiene que señalar que lo que se está tratando de comprobar es la falsificación de dicha firma. Y para eso se busca a un experto. Indicar que se pretende acreditar con la prueba, en este caso, que es falsa. Precisar el nombre, apellido y domicilio en el lugar del juicio del perito que se proponga. En este caso, se le va a presentar a esta persona que vive en tal lugar para que en su momento el juez lo cite a una audiencia y haga el desahogo respectivo. La aceptación y protesta del cargo por parte del perito designado, en este caso, si acepta, pues tiene que presentar ese documento, acreditar la calidad profesional, técnica, artística o industrial del perito, exhibiendo en su caso copia certificada de la cédula profesional o de la constancia que lo acredite. Repito, hay algunas ocasiones en donde no se da esta situación, pero lo acepta el juez porque no hay de otra manera. O sea, no hay forma de buscar otro perito que no sea lo que les decía, por ejemplo, un maestro albañil, pues prácticamente, bueno, hay algunos, por ejemplo, arquitectos, pero en particular puedes presentar cualquier persona que se le considere como experta en la materia. La falta de cualquiera de los requisitos anteriores importa el desechamiento de plano de la prueba en cuestión. Si no se hizo de esta forma, simple y sencillamente no se va a presentar. Repito, con lo último de la acreditación de calidad de profesional, ahí son un poco más laxos los jueces. Después tenemos lo que es la prueba testimonial. En esta, todos los que tengan conocimiento de los hechos de las partes deben de probar lo leí mal. De los hechos de las que las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos. Entonces, es una declaración que una parte extraña al proceso rinde ante los órganos jurisdiccionales sobre la verdad o existencia de un hecho jurídico. Esto es, de un hecho al que el derecho objetivo vincula el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica o de una situación jurídica relevante. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, como ya vimos, en muchas ocasiones en un expediente, bueno, en un caso, la autoridad ya tiene las dos versiones. Uno dice que no y uno dice que sí. Y no los vas a sacar de ese lugar definitivamente. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio o hay un beneficio de derechos y obligaciones de ambas partes. Por lo tanto, si no hay, dentro de la litis, no hay forma de esclarecer quién dijo la verdad, entonces dentro de las pruebas está la de una persona que en teoría es objetiva, aunque su dicho sea subjetivo, pero objetivo me refiero a de que sin estar presente, sin ser parte de esos hechos controvertidos, tuvo la posibilidad de que con sus sentidos haya captado algo relevante que implique o que sea trascendente para el caso en concreto. Si alguien dijo que hubo un contrato o que no hubo un contrato, o bien si ese testigo sabe de que la otra persona le dijo a alguien que iba a falsificar una firma, no traumado con las firmas, pero me sale para el ejemplo. Entonces, esa persona puede acudir ante la autoridad y decir, bajo protesta, decir verdad, de que todo fue entramado por alguna de las partes. Esto es, repito, es para darle mayor lucidez al juez en respecto al caso. Generalmente se les permite un número determinado de testigos, pues si no, imagínense, nunca va a acabar el juicio. Entonces, los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrece su testimonio manifieste no poder por sí misma hacerse presente. Entonces, en este caso, creo que lo puse más. O sea, tienen que ir los testigos y si no, lo que podría pasar es mandarles el cuestionario. Pero tiene que, vamos, por principio de cuentas, y si no está justificado el no ir a la cita, incluso si no hay una causa justificada,
se le puede dar un tipo de medida de apremio e incluso se obliga a la fuerza. Es decir, van a la casa, si lo encuentran a esa persona, llega la autoridad y se lo lleva para que acuda a dar testimonio. ¿Por qué? Porque generalmente es tan trascendente a veces ese testimonio que implica ¿cómo se llama? El declive de la balanza, pues, o sea, que vaya para un lado o para otro. La prueba se debe ofrecer expresando los nombres y domicilios de los testigos, quienes serán citados a declarar cuando la parte que ofrece su testimonio manifieste no poder por sí misma hacerla que se presente. O sea, vamos, si no se puede presentar, lo mismo que pasa con la parte, ay Dios, tanto la parte demandada como la parte demandada o la parte actora. Solo por causa de fuerza mayor comprobada se permitirá la sustitución de los testigos fuera del término de ofrecimiento de pruebas, debiendo el oferente hacer valer esta causa dentro de los 3 días siguientes al que el que sea de su conocimiento, y en este caso el oferente quedará obligado a presentar al testimonio o testigo sustituto. Si hubo 2 personas que fueron testigos de alguna situación y solamente ofreció una en primera instancia por ser la más idónea, pero resulta de ser de que esa persona se tuvo que ir del país o se tuvo que ir de la ciudad por alguna circunstancia, al momento de saber eso, el testimonio, la parte oferente, si por alguna razón tiene la posibilidad de sustituirla, o sea que esa otra persona que la va a sustituir también estuvo presente en dichos actos, podrá hacer la sustitución, pero con estos requisitos. ¿Ok? Es otra cosa muy interesante. A los ancianos de más de 70 años, bueno, así dice la ley, por eso lo pongo aquí, pero no me gusta que le pongan ancianos, adultos mayores. Y a los enfermos podrá el juez, según las circunstancias, recibirle la declaración en sus casas en presencia de la otra parte, si asistiere. En ocasiones, pues no es posible llevar a una audiencia al testigo por estas circunstancias. Digo, o sea, hay un elemento de fuerza mayor que le impediría ir acudir a su cita. En este caso, se le toma el testimonio, pero siempre se cita a la otra parte y en presencia de ella se hace este testimonio. Si por alguna razón se le cita y no va a la otra parte, no hay problema, se desahoga dicha prueba sin presencia de la otra parte. Al gobernador del estado, a los senadores, diputados, magistrados, jueces generales y en servicio activo y el presidente municipal, presidentes municipales, perdón, se les pedirá su declaración por oficio y en esta forma la rendirán. En casos urgentes podrán declarar personalmente para lo cual el juez se trasladará al lugar en que se encuentre. Según esto, se hace así porque pues son gente muy, muy ocupada, son gente que no puede atender de manera directa esta situación y por lo tanto se les obliga a, si bien no lo puede hacer de manera personal, o sea, que acuda, lo va a realizar a través de un oficio. Pero en ocasiones, como bien dice, urgentes, el juez es el que va a ir hasta allá por la necesidad. Si no, se hace a través de oficios. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes. Tendrá relación directa con los puntos controvertidos. No serán contrarias al derecho o a la moral. No les puedes preguntar cosas que las afecten moralmente. Y deberá estar concebidas en los términos claros y precisos. O sea, tendrá que decir, no es verdad como lo es, que usted estuvo en tal fecha en este domicilio, y él va a decir que sí o si no. No puedes decir algo extravagante que pueda confundir al testigo, o incluso que la respuesta pueda ser un poco vaga. En este caso, el juez se abstendrá de calificar previamente cada pregunta,
pero intervendrá cuando advierta que no se cumple con estas condiciones e impedirá preguntas que las contraríen. O sea, que les digan algo que sea fuera de lo moral, va a permitir que se realice la pregunta, pero cuando se realice la pregunta, si el juez determina de que estas circunstancias, esa pregunta implica algo inmoral o algo, es que inmoral pueden ser varias cosas y dependerá mucho del juez a qué se refiera con moral. Pero si ese testimonio implique valores, no sé, de sexualidad, por ejemplo, de alguna de las personas, pues sería un tema muy delicado y por lo tanto el juez va a decir, no, ¿sabes qué? No va a contestar esa pregunta porque implica una cuestión particular o personal que no se debe de generar. Entonces, en esta cosa, o por ejemplo, algunas que dicen, solamente sí o no me tienes que responder a la siguiente pregunta. ¿Vas a dejar de fumar? Si dices que no, o sea, si la persona no fuma, como quiera, la respuesta va implícito que es fumador, pero lo va a dejar, o bien nunca lo va a dejar, aunque no sea fumador. Entonces, si se fijan, ese juego de preguntas va en perjuicio de las personas a quien se les hace dicha pregunta y por lo tanto, ese tipo de situaciones, el juez lo va a impedir porque son insidiosas, o sea, no son claras y sobre todo tratan de obtener algún beneficio subjetivo para alguna de las partes. ¿Ok? Entonces, la protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrirán a la audiencia. Interrogará primero el promovente de la prueba y a continuación la parte contraria. Se parece muchísimo en materia del common law allá en Estados Unidos. Si se fijan, quien presenta el testimonio es el primero en preguntar y ¿cómo se llama? La otra parte es el que lo va a contrarrestar. O sea, se le deja para que siga con los cuestionamientos. Tratándose de testigos que residan fuera del lugar del juicio, el examen se practicará por exhorto o despacho que deberá librarse el juez del lugar donde los testigos deban ser interrogados y en el que se insertarán a los interrogatorios. Si por alguna razón no se encuentran, pero es necesaria dicho testimonio, lo que va a pasar es de que se le presenta, supongamos que es aquí en Aguascalientes y esta persona vive en Jalisco. Entonces, el juez va a hacer un exhorto a un juez de Jalisco para que a su vez haga el desahogo de las preguntas, se hace la contestación debida y se le regresa al juez de Aguascalientes para que lo inserte en el expediente. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de la pena en que incurran los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación. Si es pariente por consanguinidad o afinidad en qué grado sería, en este caso, de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado de esta persona, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de interés, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, y si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. ¿Para qué es esto? Para hacer lo que le conocemos como tacha de testimonios o de testigos, en donde desde un principio se entiende de que si tiene alguna de este tipo de relaciones, pues se entenderá que su testimonio va a ser sesgado o bien será muy subjetivo en favor de esa parte. Generalmente, bueno, salvo que no haya otra posibilidad de aplicarse, por ejemplo, en materia familiar, pues obviamente si se necesitara el testimonio de alguno de los hijos, evidentemente pues va a tener algún parentesco cosanguíneo y por lo tanto pues tendría una relación, de alguna de las partes, bueno, de ambas partes. Sin embargo, dada la importancia de este testimonio, se permite efectivamente realizarse. A continuación, después de la protesta, se procederá al examen. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que uno pueda presenciar la declaración del otro, por obvias razones. Si uno dice algo, pues el otro va a querer hacer la misma, la respuesta para que coincidan en el actuar de cada uno de los testimonios.
Cuando el testigo deje de contestar algún punto o haya incurrido en contradicción o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo la declaración oportuna. ¿Se acuerdan? Bueno, alguien vio Shrek 3 cuando le preguntan a Pinocho dónde se encontraba la princesa. Bueno, es un ejemplo bastante burdo, pero que empieza a decir una serie de entramados, de argumentos entramados, en donde hasta vuelve loca a uno de los cerditos y es cuando ya ya avisan dónde se encuentra la princesa Fiona. Así también pasa en ocasiones, algunos testigos, con tal de eludir alguna pregunta, empiezan a divagar o empiezan a hacer expresiones que no son congruentes o no son, bueno, no responden a la pregunta. Entonces le dicen, señor juez, aquí el testigo está impidiendo el proceso de las preguntas y por lo tanto le pido que en este caso lo amoneste. Entonces le dice, le explica el juez lo que pasaría si no responde correctamente, bueno, no correctamente, sino no responde alguna de las preguntas y por lo tanto se podría haber sancionado con alguna multa o incluso lo pueden arrestar por 36 horas. Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de un intérprete que será nombrado por el juez. En ocasiones, aquí en Aguascalientes no es tanto porque tenemos personas con lenguaje indígena, con un promedio creo que es de el 4% aquí en Aguascalientes, 4 más o menos, toda población indígena. No, miento. No, miento, es 0.4% el número de personas indígenas aquí en Aguascalientes. Por lo tanto, si bien existen algunas comunidades aquí con algún idioma indígena que represente a la generalidad de dichos pueblos, no es lo mismo aquí que en Jalisco o en Oaxaca o en Chiapas, en donde es más común y sobre todo hay mayor relevancia a ese tipo de idiomas. Por lo tanto, se va a necesitar algún intérprete para que le sea posible desahogar dicho testimonio. Si por alguna razón aquí pasara, aquí tenemos intérpretes que van a apoyar. Y no solamente en cuanto al idioma indígena, puede ser también idioma extranjero, aunque, bueno, tendríamos aquí unas peculiaridades, o bien, por ejemplo, una de las personas sea sordomuda, pero se necesite el testimonio de la misma por lo que observó. ¿Ok? Vamos bien. Las presuncionales o las presunciones viene de la presunción del latín presuptio o obvius, que significa acción o efecto de presumir. Es un hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad que sea aprobado. O sea, que se presume porque así está generado, así está hecho. En ese sentido, podemos definir que la prueba presuncional como la prueba a través de la cual un juzgador, después de haber hecho un proceso de raciocinio, llega a una conclusión de que un hecho desconocido es cierto mediante una deducción. ¿Cuál es esto? Ahorita lo vamos a ver, pero son situaciones de lógica. Y las presuncionales van a ser obtenidas a partir de los raciocinios de la autoridad, ya sea por cuestiones legales o bien por cuestiones naturales. Ahorita lo vamos a ver. Es aquella operación lógica por la cual se tiene por acreditado un hecho desconocido a partir de otro sobre cuya existencia no existe duda. Si la finalidad del proceso es resolver los conflictos que puedan surgir de la relación jurídica entablada entre los ciudadanos, las presunciones se configuran como un mecanismo necesario para el cumplimiento del deber inexcusable, impuesto a los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que se conozca acudiendo al sistema de fuentes del derecho sin que en modo alguno pueda alegarse oscuridad, silencio o insuficiencia de la ley.
¿Cómo se está regulado en nuestro código? Dice, la presunción es la consecuencia que la ley o el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad o de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. La presunción legal es cuando la ley lo establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata o indirectamente de la ley. ¿Qué quiere decir esto? En materia electoral, para mí, es un hecho o es presuncional que, la jornada electoral fue el 6 de junio. ¿Y por qué lo sé? Porque dice en nuestro código, la jornada electoral se realizará el primer domingo del mes de junio. Ahí presupongo, por eso la presunción, de que el siguiente proceso, si estamos hablando del próximo año, va a ser un 5 de junio. No sé, no lo he visto y no puedo comprobarlo por ningún otro motivo más que por la ley, porque dice que el primer domingo del mes de junio se va a hacer la jornada electoral. Ya lo presumo, ya no puedo decir, es más, no lo pueden contradecir ningún juez. Así también, nosotros como en esta materia, en materia civil, podemos señalar que el nombre de una persona se encuentra en un acta, en el acta de nacimiento. No puedo presumir que no es posible esto porque la persona existe. O sea, si la persona existe es porque ya hay un acta, bueno, el acta de nacimiento existe porque hay una persona que está viva. O bien se presume viva porque se encuentra en el acta de nacimiento. Si estuviera muerta, hubiera un acta de defunción. Esa es la presunción de que un acto implique la contradicción o por default implique la existencia de otra circunstancia. Así también hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuentemente ordinario de aquel. Si hoy, no sé, bueno, esto lo puedo generar en materia penal. Si ustedes van caminando en una calle y resulta de ser de que de repente un carro se estaciona bruscamente, una de las personas saca a otra de manera presuntamente violenta, la agarra de la cabeza, del cabello, la agarra, cierra la puerta del carro, se dirige a una casa, empieza a escucharse, bueno, cierra la puerta, ustedes están ahí de testigos, fíjense. Ven que cierra la puerta, empiezan a escuchar unos gritos y de repente, después de esos gritos, escuchan unos disparos y solamente se escucha, o ya no se escucha ningún grito. Sale de la casa una persona ensangrentada con una pistola en la mano, se mete a su carro y se va. Todo esto, creo yo, o sea, presuncionalmente o por lógica, si puedo acreditar todo esto lo que les acabo de decir, yo puedo presumir que esa persona asesinó a la otra. Entonces es un concepto humano, o sea, yo con mis sentidos puedo decir o puedo señalar que pasó esa situación. También en materia de naturaleza, nosotros presuncionalmente tenemos la posibilidad de señalar que hay horas, hay días, hay noches y sobre todo hay elementos para señalar que ese tiempo o espacio pueda salvaguardar alguna obligación por alguna parte. Por ejemplo, que digan que una persona mató a alguien a las 2:40 de la tarde, un sábado, a una persona. Pero resulta de ser de que hay testimonios o hay pruebas que determinan que esa persona a esa misma hora se encontraba en otro lado. Entonces, se presume que no es posible, si no hay otro elemento que identifique que esa persona estuvo en ese lugar, se presume de que no pudo haberlo matado porque se encontraba en otro lado. O sea, materialmente es imposible, o físicamente. A lo mejor si hablamos de, no sé, física cuántica, pudiese pasar, pero como no tenemos suficientes avances tecnológicos para poder establecer dichas circunstancias, pues
se presumirá de que no pudo haberlo matado porque materialmente era imposible, o físicamente, o sea, no podía trasladarse de un lado a otro, en el mismo momento estar en un lado y en el mismo momento estar en otro, en donde se realizó esa acción. Así también en materia civil, que digan que hizo un contrato en Aguascalientes cuando ese día en donde está señalado que se firmó se encontraba en la Ciudad de México. Presuncionalmente no puede ser posible. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la presunción? Para llevar a cabo la presunción se requieren dos hechos. El primero es un hecho comprobado, mientras que el segundo no se manifiesta aún. Lo que les decía, la persona que iba caminando, donde fue testigo de eso, lo que les dije, de que llevó a la otra persona, la agarró de la cabeza o del cabello y se escuchó un disparo, yo no sé en ese momento si la mató o si la hirió. O sea, yo no tengo esa posibilidad en este momento con los datos que les acabo de dar. Pero puedo presumir que por la situación, el hecho de que ya no hubiera hablado la otra persona o que no haya una discusión, se presumiría de que en ese momento se encuentra herida esa persona o bien ha fallecido. Entonces, tengo que obtener ese resultado a través de otros elementos. ¿Ok? En ese sentido, la presunción es la consecuencia que el juzgador saca de un hecho conocido para averiguar que otro se desconoce. La presunción constituye el medio de prueba indirecto en cuya virtud el juzgador encadenado o concatenado a la ley o en el acatamiento de la lógica deriva un como acreditado, un hecho desconocido, por ser consecuencia de un hecho conocido que ha sido probado o que ha sido admitido. Repito, si se acredita que esa persona se encontraba en la Ciudad de México y no existía otro elemento para poder haber firmado dicho contrato aquí en Aguascalientes, pues se va a presumir de que no pudo haberlo hecho. O sea, sería, repito, materialmente imposible que lo generara o que lo realizara. ¿Ok? Y ya, si quieren, para terminar, a ver, ¿cuánto? Rapidísimo. Bueno, ya les dije, la presuncional legal y la presuncional humana. En una lo deriva directamente o en acatamiento de una ley. Lo que les decía, la jornada electoral va a ser el primer domingo de junio. O sea, se acabó. Ya no hay, vamos, yo sé que el próximo va a ser en ese domingo, el primer domingo de junio. Y la presuncional humana es cuando un hecho o acción se vincula directo o indirectamente con otro hecho probado, aplicándose un análisis lógico del hecho probado en relación con el hecho desconocido. Lo que les acabo de decir. Todo el ejemplo. Y ya por último, ¿cómo se desahoga la prueba presuncional? Se debe señalar que esta prueba no tiene desahogo propio. ¿Por qué? Porque esto se va obteniendo a partir de las otras pruebas. Solamente que se ofrecen al principio las presuncionales, la humana y legal, desde el momento en que se hace el escrito. Y ya vamos, al momento de ofrecerse, el juez o en este caso la autoridad, lo que va a hacer es hacer el análisis respecto a estos hechos, nada más. Pero no hay un desahogo. ¿Por qué? Porque implica el desahogo de las demás pruebas para poder tener este entendimiento. ¿Ok? Y si quieren, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Y ya nomás nos faltarían las pruebas científicas, perdón. Yo agregué otras diapositivas para la siguiente clase. En un momento más se los entrego para que estén ya con todas las diapositivas que se van a ver en estos 7 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? No, maestro, hasta ahorita no. No, maestro, ninguno. Perfectísimo. Entonces, si no tienen ninguna objeción, concluimos la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención en este día. Estaba leyendo un mensaje. Les agradezco muchísimo su participación. Moisés, Cristina, gracias por los ejemplos de este día. Me llevo conocimientos nuevos en materia laboral. Muchísimas gracias, Cristina. Pues sería todo. Excelente fin de semana.
Hoy, recuerden que hoy termina la actividad de esta semana y mañana les agrego la de la semana 5. Si tienen algún comentario, ¿sí? No, gracias, que sí, que al contrario. Que muy bien, gracias, profesor, muy bien. Okay. Si tienen alguna duda respecto a las actividades de la semana, por favor, háganmelo saber y yo con todo gusto trataré de responderlas a la brevedad posible. ¿Sale? Entonces, si no hay más, les agradezco de nueva cuenta. Tengan bonito fin de semana y al ratito voy a cerrar la clase en el chat de